Hola y bienvenido a un nuevo video tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar esta aplicación de linterna que funciona y de hecho la estás viendo justo ahora en pantalla. ¿Cómo funciona? Pues simplemente le doy clic aquí al botoncito y se enciende la linterna. Es muy sencillo, es algo súper easy peasy, créeme. Like a piece of cake. Lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos. Carnal, o sea, ¿qué es mejor que esto? Nada. Hoy es un día muy especial porque es mi cumpleaños y por eso mismo traje este video tutorial. Gracias a La Corazonada, que fue quien planteó este video. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y también dijiste que me seguiste, entonces muchas gracias, ¿eh? No te vas a arrepentir y me siento muy feliz de estar haciendo esto porque es lo que me gusta. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer para crear nuestra aplicación de linterna es crear un nuevo proyecto. Le damos aquí en New Project. Una vez aquí, podemos dejar esta por defecto, que es Empty Activity, la actividad vacía. Damos siguiente, determinamos el nombre de nuestra aplicación, que en este caso, como es una bella linterna, le llamaré linterna. Así de sencillo, para toda la familia, no hay ningún problema. Aquí es el paquete, vaya, donde se va a ir guardando las cosas. Yo normalmente las guardo así, pero puedes poner otros puntos y agregar otras palabras. No es necesario dejarlo así como yo lo pongo. Tú puedes ponerlo como tú quieras. Aquí elegimos nuestra ruta de guardado. Como mis aplicaciones son Matok, bueno, aquí la voy a guardar. Lenguaje de programación. En este caso vamos a ver cómo programarlo en Java. ¿Por qué? Porque es mi lenguaje favorito para Android, aunque Kotlin también es muy requerido últimamente. Respecto al API, podemos elegir cualquiera, inclusive entre más abajo mejor, pero como recientemente se está yendo hacia arriba, bueno, vamos a dejarlo así. Por defecto, aquí dice que va a correr aproximadamente en el 94.1% de los dispositivos y aquí le podemos decir que si queremos utilizar las librerías de soporte Android, yo en este caso lo voy a dejar así, ¿ok? No hay ningún problema. Aquí dice que el proyecto no debería de contener espacios porque podría causar problemas en el NDK Tools. Se refiere a esto de Safe Location, pero yo lo voy a dejar así porque hasta ahora no he tenido problemas, ¿ok? Le voy a dar en continuar, o bueno, finish, y se me va a abrir un proyecto, que es el proyecto que tengo en esta parte izquierda. Esto lo voy a maximizar para que lo podamos ver mejor. Y una vez aquí vamos a esperar a que el Gradle termine de compilar y hacer sus cosas. ¿Por qué? Porque es muy importante que esto esté seguro, que todo esté correcto. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y ya te sabes lo demás. Vale, ¿y ahora por dónde empezamos? Una vez que ya tengas cargado y que todo esté bien, con lo que podemos continuar aquí es irnos al Activity Main. Una vez en el Activity Main tenemos nuestro Hello World. Yo le voy a agregar un botón desde aquí de esta paleta. Aquí dice paleta y en la sección común, categoría común, agrego un botón o desde buttons agrego button. O sea, es muy sencillo. Lo agrego aquí en medio, que de hecho este hay que ponerle desde donde queremos que esté, ¿no? Porque si lo dejamos nada más así, va a aparecer acá en la parte superior izquierda y pues se nos puede complicar un poco. Aquí voy a probar que mi aplicación jale correctamente. ¿Cómo? Seleccionando un dispositivo. Por defecto tengo este dispositivo que es virtual para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a correr. Puedo correrlo desde aquí o con Mayus F10 o en modo debug, que el modo debug es para que te valga los breakpoints. Si sabes que es un breakpoint, bueno, este te los vale, ¿ok? Este de acá no. Muy bien, una vez que ya se compiló nuestra aplicación, aquí aparece en el emulador. Como puedes ver, el botón está aquí, si funciona si le das clic, pero bueno, no está posicionado ni mucho menos. Vamos a centrarlo como el Hello World, ¿no? Se verá un poquito más bonito, diría yo. Aquí voy a quitar este Hello World, nada más le voy a dar al botón suprimir y ya con eso se quita. Lo voy a centrar y desde aquí una vez centrado le voy a dar en estas flechitas, en este Constraint Widget. Nada más lo voy a agregar hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, perdón, y derecha. Y una vez aquí, nada más le voy a poner que un margen de 0. ¿Para qué? Para que automáticamente lo centre. ¿Por qué? Porque queremos que esté pegado a los 4 puntos, ¿no? Pero como lo estamos jalando desde los 4 puntos, se centra automáticamente. Bueno, esa es mi manera de entenderlo. Espero que les ayude también a entenderlo un poco. Aquí en Split le podemos dar aquí para ver nuestro layout y aquí en ese texto le voy a escribir turn on y diagonal off. ¿Por qué? Porque esto significa que se prende o se apaga nuestra linterna. Aquí en esta advertencia le voy a dar suprimir para que me deje
poner este texto hardcoreado. ¿Por qué? Porque no es un string. Aquí debería de mandarle un string, pero eso lo podemos ver más adelante, ¿ok? Aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo aquí en verde. No problemas encontrados. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro botón que ya tiene un ID, hay que asegurarse que tenga este ID. ¿Por qué? Porque si no tiene el ID, pues no lo vamos a poder encontrar, ¿ok? Nos redirigimos a nuestro main activity y una vez aquí en el main activity, vamos a trabajar dentro de nuestro onCreate, que es lo que se crea una sola vez, una vez que se crea la actividad. Bueno, aquí le decimos qué layout le ponemos, ¿no? Es este layout de aquí. ¿Y cuál es ese layout? El que teníamos aquí, este .xml. Entonces se va a mostrar este botón. Perfecto. Nos regresamos y una vez aquí adentro podemos declarar un botón para no utilizar mucha memoria, porque si lo declaramos en la parte exterior como variable local, o sea, acá arriba, utilizaríamos mucha memoria, o bueno, no mucha memoria, sino estaríamos desperdiciando memoria, ¿no? Entonces, para que la memoria se utilice nada más cuando debe utilizarse, lo declaramos como una variable local. Ok, aquí me está pidiendo, me da error. Aquí mismo me está diciendo cómo hacer que funcione correctamente este widget button y es tan sencillo como presionar Alt Intro. Podemos presionar Alt más Intro y nos va a aparecer las distintas opciones, ¿ok? Podemos agregar dependencias desde Firebase e importarlas. Podemos crear clases y crear otras cosas que todavía no vemos en este canal, pero obviamente les vamos a tocar en un futuro. Y también tenemos la importación de clase, que es tan sencillo como darle importar clase y ya puede funcionar correctamente este tipo de dato que es botón. Ahora, este es nuestro nombre, será btn, y esto va a ser igual a pues nuestro tipo de variable, nuestro tipo de dato, que sería un botón, y lo vamos a encontrar con un ID, ¿ok? Este find view by ID quiere decir que lo va a buscar. ¿Dónde lo va a buscar? Bueno, en tus recursos. Para acceder a tus distintos tipos de recursos, le vamos a dar al punto y una vez que le damos al punto, podemos acceder a las carpetas de ID, de string, de drawable, de color, de booleanos, animaciones, o sea, distintos recursos que tienes. ¿Dónde los tienes? En esta carpeta recursos. Esta carpeta de aquí, bueno, esta es la que hace referencia a la letra R. Entonces, cuando tú la abres, se despliega drawable, layout, mipmap y values, ¿ok? Dentro de estas hay unas que no vemos, pero las estamos viendo acá en las opciones que se despliegan al poner el punto. Voy a poner la opción de ID. ¿Por qué? Porque quiero traer el ID del botón del que ya habíamos creado previamente. Entonces, una vez más le damos al punto y nos van a aparecer las distintas, bueno, los distintos IDs con los que contamos. Aquí podemos ver que aquí está el de botón. Podemos seleccionarlo con las flechas del teclado y darle enter y ya automáticamente está llamando a ese botón, ¿ok? O sea, cuando tú le pongas una función a esta variable button, bueno, esta variable btn, va a funcionar siempre y cuando estés presionando el botón que estás indicando aquí. Eso también lo podemos escribir manualmente, ¿ok? No necesariamente tenemos que escribirlo con las flechas y darle enter, lo podemos escribir y cuando se pongan azulito o del color que ustedes tengan, porque yo tengo el Android, estoy con un tema morado, bueno, ustedes lo pueden ahí ver, apreciar que haya funcionado correctamente, porque aquí no les debería de dar error. Si les da error, recuerden que tienen que poner este punto y coma, ¿ok? Este punto y coma es muy importante. Bueno, una vez hecho esto, vamos a crear el permiso para usar la cámara, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no la cámara, el flash, pero el flash pues viene, se maneja desde el Camera Manager, que es el hardware. Aquí dice android.hardware.camera 2. Entonces, una vez que creamos este tipo de dato, le vamos a poner un nombre que le podemos poner este Camera Manager. Así es como lo vamos a mandar a llamar. Y esto va a ser igual, obviamente, a un Camera Manager. Tiene que ser sí o sí igual a esto para que funcione. Y vamos a traer un Get System Servers. Ok. Este de aquí. Así tal cual. Get System Servers. Voy lento porque normalmente los tutoriales los hacen demasiado rápido. Y a mí no me gusta que vayan demasiado rápido porque no alcanzo a escribir. Entonces espero que ustedes vayan junto conmigo escribiendo esto. Muy bien, aquí dentro vamos a ponerle un context. Así de sencillo para traer el contexto. Le vamos a dar punto. Y una vez aquí vamos a mandar a llamar en mayúsculas la camera service. Aquí está, aquí aparece. Nada más le damos a enter en vez de escribir todo.
y manda a llamar al camera service. Aquí recuerden punto y coma, estamos en Java y es muy necesario el punto y coma. Por último, antes de empezar con la función del botón, vamos a agregar un final string. Este final es es como un tipo de dato en el que se supone que no va a cambiar el valor. O no debería de cambiar. Es lo ideal. Por eso es final, porque es como el valor final. Este string camera ID va a ser igual a entre llaves. Voy a poner que sea igual a nulo. ¿Ok? Para que no genere ningún problema. Y nuestro hermoso punto y coma. Recuerden que punto y coma es como tu platillo favorito. Si estás programando en Java, no puede faltar. Perfecto. Ahora aquí vamos a hacer las funciones de nuestro hermoso, querido, amado, precioso botón. Vamos a mandar a llamarlo al button. Aquí estamos mandando a llamarlo. Y le damos en el punto. ¿Para qué? Para aplicarle un set. Aquí, set on click listener. Aquí está apareciendo. Entonces nada más le voy a dar enter otra vez porque ya se está preseleccionando. Y una vez que esté esto creado, dentro de los paréntesis le vamos a crear una nueva vista que sería new view. De hecho aquí lo está autocompletando. Aquí lo podemos preseleccionar con las flechas. Punto on click listener. Vamos a dar enter y automáticamente nos crea este código extra que es una función onClick cuando le des clic al botón, ¿verdad? Todo lo que tú pongas aquí, hacerse cuando presiones el botón, ¿ok? Una disculpa si no uso mucho la ortografía, me encanta la ortografía, pero en programación es difícil centrarse en ambas porque luego puede haber un error. Perfecto, entonces dentro de esto vamos a hacerlo del cambio, vamos a hacer que se active y desactive la linterna, porque si no la desactivamos, pues puede haber un error, ¿verdad? Muy bien, vamos a, antes de crear una función, bueno, una validación en if, vamos aquí arribita a crear, abajo de esto, un boolean, que en otros lenguajes es bool, pero aquí en Java es boolean. Y se va a llamar si está encendido, ¿ok? Bueno, más bien esto va aquí, porque ese es el nombre de nuestro booleano. Y aquí le vamos a poner que sea false. ¿Por qué? Porque según nosotros está apagado el flash. Debería de estar apagado el flash. Pero como quiera vamos a agregar ambas validaciones para que no haya ningún problema. Y ahora aquí dentro de nuestro botón vamos a poner una validación de if con sus respectivas llaves para que no haya ningún tipo de error. Y nosotros ponemos aquí si está encendido para comprobar que esté encendido. Cuando solo ponemos una variable tipo booleano dentro del if, valida si es verdadero, ¿ok? Entonces para validar si es falso nuestro booleano, le vamos a agregar un signo de admiración y eso valida si nuestro booleano es falso. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a intentar, bueno, vamos a crear un try, que este try lo que hace es intentar hacer una acción y en caso de que no se logre esa acción, pues nos puede mandar un error. ¿Cómo hacemos que se cree esa excepción, vaya, que evite error? Le mandamos un catch también. Y también aplicamos llaves, ¿ok? Dentro de este catch vamos a agregar el camera access exception, ¿sí? Por si hay algún tipo de error respecto al acceder a la cámara y lo vamos a llamar como E. Así nada más, sencillito, no hay tanto problema. Ya es dentro del catch, le vamos a poner e punto y vamos a imprimirle el print stack trace, ¿ok? Para que nos indique pues si hay un error o si no hay un error. Dentro del try, lo que vamos a poner es nuestro camera ID. ¿Se acuerdan que está en la parte superior? Y como es un tipo de dato string con corchetes, vamos a agregar aquí corchetes y vamos a agregar el número 0. Una vez que agreguemos el número 0, vamos a ponerle acá cammanager.get y que nos traiga el ID list. ¿Ok? Y este ID list obviamente hay que mandarlo como el mismo tipo de dato, ¿no? Para que no haya ningún tipo de error, punto y coma. Después aquí vamos a mandar una validación para poder prender la cámara. Vamos a ponerle cam manager es set storage mode. Dentro de esto ya se crean los paréntesis. Vamos a poner el camera ID. Le mandamos el mismo valor. El que está en la primera posición le vamos a mandar un true. Y aquí abajo le vamos a poner que ahora nuestro encendido es igual a verdadero.
¿Por qué? Porque quiere decir que ahora sí está encendido, ¿vale? Este set torch mode, vamos a darle alt intro y nos va a preguntar que si queremos agregarle el Recrease API o el surround with if con esta excepción. Aquí realmente podemos agregar distintos. La que me funciona a mí es la segunda y automáticamente se agrega esa validación para que no haya ningún tipo de problema. Este de encendido yo lo voy a poner dentro de esta validación. ¿Para qué? Pues para evitar que se marque como encendido cuando no se haya marcado correctamente. ¿Por qué nos da error aquí? Bueno, es porque hay que hacer alt intro y transformar en final nuestro elemento booleano. Y ya así de fácil hacemos que también funcione correctamente. Esto es todo por este if. Nosotros ahora acá continuamos con el primer if que teníamos y le agregamos un else. En caso de que lo de arriba no se pueda hacer, ¿por qué? Porque no esté apagado Flash, vamos a intentar apagarlo. ¿Por qué? Porque está prendido. Una vez creado nuestro else, que si no lo va a encender, le decimos entonces que lo apague, pues nada más copiamos desde el try hasta un paréntesis antes de cerrar el if y lo pegamos acá abajo. Este true es el que hace que nuestra linterna se encienda. Y acá abajo vamos a ponerle un false. Así que nuestra linterna se apague. Y aquí vamos a agregarle un false. Y de la misma manera, en esta parte inferior vamos a aplicarle un false para que decirle que ya se apagó. Porque si no, pues no va a jalar correctamente nuestra aplicación. Y antes de correr nuestra aplicación, vamos a redirigirnos al manifest, este de aquí arriba, manifest, android manifest.xml. Y dentro de este, vamos a agregarle dos permisos. El primer permiso es abrimos diamante. Bueno, lo podemos cerrar de una vez. Le ponemos uses permission, este de aquí. Le ponemos que es de Android name. Y una vez aquí podemos buscarlo. Simplemente escribir aquí camera. Y automáticamente lo podemos autocompletar. El diamante se cierra con un slash para que no haya ningún tipo de error. Aquí lo cerramos también. Bueno, aquí vamos a cerrarlo momentáneamente. Y podemos agregar otro uses permission Android name. Y ahora vamos a ponerle flashlight. ¿Para qué? Para poder acceder al flash de nuestra cámara. Y volvemos a poner diagonal para que no haya ningún tipo de error. Hasta ahorita se supone que vamos bien. Entonces voy a correr la aplicación. Aquí está reconociendo mi dispositivo. Perfecto. Voy a prender mi camarita para que veas que no te engaño. Siempre hay que verse bien. Por eso me puse este apolito. Además es un día especial. Y le voy a dar aquí en correr aplicación. Todo esto es totalmente... No es en vivo, pero es corriendo. Aquí se va a ver la aplicación. Mira, aquí la estás viendo, ¿verdad? Es exactamente la misma aplicación. Yo le voy a dar un clic en el botón y se prende. Le doy otro y se apaga. Le doy otro y se prende. Le doy otro y se apaga. Le doy otro y se prende. Le doy otro. Ok, ya sabes lo que pasa, ¿no? Se apaga. Bueno, este código ya funciona. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, mejorar, que se vea un poquito más bonito este botoncito. Y vas a ver que se va a ver muy bien. Pero el código ya está, ahí está, así súper fácil y sencillo para toda la familia. Muy bien, ahora ¿cómo vamos a mejorar esta parte? Bueno, es muy sencillo. Yo tengo unas imágenes por acá guardadas, donde pues estas dos imágenes realmente están bonitas. Y las voy a poner en la carpeta Drawable. Le voy a dar aquí control V. Las estoy copiando desde pues otra carpeta o simplemente las puedes arrastrar y ya con eso se copian. Le doy OK y aquí se copian en versión B24. ¿Sí? Aquí está el de apagado y aquí está el de encendido. Realmente es muy sencillo esto, entonces no hay gran complicación. Pero lo que vamos a hacer aquí es, pues que se vean, ¿sí? Que se vean en nuestro Activity Main. En este Activity Main, para en vez de ver ese botoncito, vamos a ver estas imágenes que realmente le dan un toque un poco más agradable a nuestra aplicación. Perfecto, aquí nos vamos a la parte de diseño y arrastro un Image View. Este lo voy a poner por... Bueno, yo creo que lo puedo poner aquí, centrado. Perfecto. Aquí nos va a preguntar cuál le queremos poner por defecto. Le voy a decir que esta de One Version. Bueno, de esta de encendido. Si tú no tienes, o si no te aparece aquí esta opción, no te preocupes, ¿ok? Le das nada más así a OK, que te aparezca cualquier imagen aquí random. Recuerda hacer esto para que se centre. ¿Sí?
Recuerda siempre centrarla, si es que la quieres centrado. Si no lo quieres centrado, pues no me hagas caso en este punto. Y una vez que ya esté centrado, vamos a hacer que nuestro botón abarque pues esta área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le voy a dar clic a mi botón, aquí está. Y ahora voy a quitarlo, lo voy a desconectar de todos lados. Aquí estamos viendo cómo se desconecta, se me va para acá, pobrecito, vente para acá arriba. Y esta parte superior la voy a conectar a este. Esta parte inferior la conecto a este. Esta parte derecha la conecto a la parte derecha y la parte izquierda a la parte izquierda. Y bueno, aquí nada más funcionaría si presionas sobre el botón. ¿Cómo vamos a hacer para que funcione si presionas sobre cualquier parte del botón verde o en toda esta área que abarca? Muy sencillo, acá en la parte derecha nada más le vamos a dar en estas flechitas y una vez que esté así, no recuerdo bien, así en Match Constraints, pues simplemente se va a agrandar automáticamente. Y ya, ahora sí, nuestro botón, o sea, en toda esta parte que le piques al botón verde va a funcionar. ¿Por qué? Porque se basa en el tamaño del botón verde. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer para que se vea el botón verde? No es tan sencillo como arrastrar esto hacia abajo y ya. No, no es así de simple. Nos vamos a ir a la parte del split. Aquí le voy a quitar suprimiendo con esta etiqueta, el Content Description. Y en la parte del botón vamos a ponerle aquí abajito, o sea, realmente puede ser donde sea, en cualquier parte, siempre y cuando estés dentro de los diamantes del botón. Recuerda que los diamantes son el menos más y el más menos, ¿ok? Voy a agregarle un background tint. Recuerdo que es este de aquí. Y se lo voy a agregar como Sharp 000. Y una vez aquí le voy a dar en el botoncito negro y voy a bajar este alfa al mínimo. Y con eso vamos a hacer que se haga invisible. Todavía nos queda el texto y la sombra del botón. ¿Qué procede para que no se vea esa sombra y ese texto? Bueno, aquí también, de hecho, voy a copiar esto porque este es el color invisible o más bien la transparencia al 100%. Le voy a agregar un text color para cambiar el color del texto. Le damos aquí. Ahora quitamos, ya no se ve, si te fijas ya no se ve el texto. Y por último le agregamos un shadow color, que el shadow color pues es simplemente la sombra, el color de la sombra. Así de sencillo para toda la familia, sí, pero todavía faltan otras dos cositas que sería el outline. Este outline spot shadow es prácticamente una sombra que viene por ahí por afuera. ¿Y tú crees que ya puede estar listo? Sí, parece que ya está listo. Mira, si tú lo ves dices, ah, ya está listo. Vamos a agregarle todavía otro outline que sería el ambient shadow color, ¿ok? Y lo hacemos transparente. Estas advertencias ya sabes que las puedes suprimir aquí, así de sencillo, para que, pues, tanto problema, ¿eh? O sea, si hay cosa fácil, la haces y ya. ¿Por qué? Porque somos buenos programadores. Y ahora que ya tenemos esto en nuestro Activity Main, nos vamos otra vez a nuestra clase de Java para cambiarlo desde acá. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Bueno, es muy sencillo. Simplemente dentro de este if, aquí antes de validar o después de convertirlo o decirle que ya se encendió, vamos a agregarle, pues, que cambie, ¿no? Nuestra imagen que se presenta del botón. Aquí, si se fijan, tenemos Image View. Entonces, voy a agregar aquí, voy a mandar a llamar un Image View. También hay botones de imágenes, pero bueno, no me interesa ahorita. Ahorita lo que me interesa es un Image View así. Recuerden el tipo, es muy importante para que no haya ningún tipo de error. Vamos a encontrarlo. Recursos, ID, Image View. Sencillo, por toda la familia, punto y coma, perfecto. Ya, una vez aquí, vamos a darle que nuestro Image View es igual a el Image View, al recurso set image resource, donde le mandamos desde el draggable recursos draggable.off. ¿Por qué? Porque queremos poner la otra imagen. De hecho, aquí podemos ver la vista previa. Vamos a copiar esto. Lo voy a llevar aquí abajito. Nada más que ahora en vez de off va a ser on. Es muy sencillo realmente el hacer esto. Espero que te esté gustando este tutorial. Yo sé que es un poco más tardado que los demás, pero es un buen tutorial. Y ahora vamos a hacer otra comprobación para ver que todo jale correctamente. Activo mi camarita. Aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no prendo la cámara. Bueno, hace rato, pero eso no cuenta. Y
Una vez que se cargue, bueno, aquí el móvil cable, perdón. Una vez que se cargue, debería de reintento nuevamente. No le he movido nada, simplemente es que estoy moviendo el cable y el cable se conecta muy fácil. Aquí vemos nuestra aplicación. De hecho, si la quieres ver en pantallita, no se va a ver exactamente igual, pero bueno, aquí te puedo poner cómo se ve. Te digo, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque genera un error. ¿Por qué genera el error en el emulador? Pues porque no tiene cámara, o sea, no puede acceder a esos permisos. Pero si nos redirigimos otra vez al Moto G, ahora sí, aquí desde el Moto G le podemos dar clic, se enciende y ahora le podemos dar apagado, se apaga. Sencillo, ¿no? Nada más hacemos que cambie el colorcito ese, que se vea bonito, que se vea chulo. ¿A poco no? Y ya, así de sencillo para toda la familia. No hay ningún otro problema, crack. Todo es perfecto. Todo es chulada.